Estamos de vuelta en Hoy es Noticia y vamos a conversar con el director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia y además director del ensayo de la vacuna Sinovac en Chile, Alexis Kalergis. Doctor Kalergis, bienvenido al programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Gracias por la invitación a la entrevista y saludos a la audiencia. Muchas gracias también por aceptar la invitación. A ver, han surgido evidentemente una serie de dudas a medida que nos estamos acercando al momento de la vacunación en Chile, de comenzar este proceso que va a ser largo, de vacunar a la población contra el coronavirus. La primera duda, y quiero planteársela de inmediato, que se hace mucha gente, es ¿cómo es posible que se haya llegado tan rápido a una vacuna? ¿Podemos tener certeza de que una vacuna es segura, aunque se haya realizado de manera tan rápida todo el proceso de investigación? Bueno, Ale, gracias por la pregunta. Sin duda es una pregunta bastante válida. Es bastante entendible que cualquier nuevo medicamento, nueva vacuna, genere cierta preocupación en la ciudadanía. Y lo cierto es que nunca la atención de la opinión pública había estado tan enfocada en el trabajo que está haciendo la ciencia para poder generar medicamentos y vacunas contra el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad. Sin duda, el proceso ha sido un resultado de un trabajo asociativo, colaborativo entre científicos, científicas, gobierno, sector privado, agencias regulatorias. Ha habido un trabajo a nivel mundial mancomunado para poder avanzar con asociatividad y por medio de colaboraciones en el desarrollo de vacunas de manera internacional, pero también Chile inserto en ese proceso. Así que lo cierto es que ha quedado demostrado que durante el proceso de desarrollo tecnológico, desarrollo científico, la asociatividad y la colaboración permiten que los procesos avancen con mayor rapidez y den mejores resultados. Eso no quiere decir que esto se haya hecho a la rápida o de manera somera, todo lo contrario. Hoy en día la atención de todos los ojos, ¿verdad?, de la ciudadanía planetaria están pendientes de este avance, así que sin duda los grupos estamos trabajando con mucho cuidado y rigurosidad y además las agencias regulatorias han dado una señal bien potente. En el caso, por ejemplo, de la FDA, la discusión para la aprobación de uso de emergencia de vacunas se hizo de manera pública y lo mismo ocurrió acá en Chile con nuestro Instituto de Salud Pública, que es la Agencia Regulatoria Nacional. La discusión con miembros del instituto y también con expertos externos se hizo de manera pública y eso sin duda transmite un poco más de confianza en la dirección de ir informando adecuadamente a la ciudadanía. ¿Qué es lo que sabemos y lo que todavía nos resta por saber de las vacunas? Por ejemplo, resta tal vez todavía por tener información exacta de cuánto va a durar la inmunidad, de cuál es exactamente la efectividad, la eficacia que tiene la vacuna, de cómo opera en distintos grupos etarios. ¿Cuál es la información que todavía tenemos que seguir procesando? Bueno, gracias por la pregunta, Daniel. Efectivamente, queda mucho por saber. Recuerden que los estudios clínicos siguen en desarrollo y es importante que puedan llegar a término en base a lo que establecieron los protocolos para poder, además de ratificar los datos que ya se tienen de seguridad para esta vacuna, tener información respecto a su eficacia de manera concluyente y también, y muy importante, conocer el tipo de respuesta inmune que generan y cuánto tiempo dura esta respuesta inmune. Sabemos que el virus es capaz de causar una enfermedad bastante severa, que puede ser muy grave justamente porque es capaz de evadir la respuesta inmune, es capaz de modificar la manera como el sistema de defensas del ser humano responde a la infección y por eso es que una vacuna es necesaria para ayudar a que la respuesta inmune sea correcta, pero para poder concluir
cómo efectivamente cada una de las vacunas que hemos visto que están en desarrollo induce respuesta inmune, cuánto tiempo dura esta respuesta, si es necesario volver a vacunar. Todas esas preguntas irán siendo respondidas a la medida que se vayan completando los estudios clínicos. ¿Qué tan complejo puede ser el tema de que surja una nueva cepa, como lo hemos visto ahora en el Reino Unido, y que pueda haber sucesivas mutaciones de este virus? ¿Qué tanto puede afectar la efectividad de una vacuna? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Nuevamente, yo creo que hay que hacer estudios para poder responder de manera científicamente válida, y esos estudios están probablemente en ejecución. Los virus en base a ARN tienen, como el caso del coronavirus, tienen la probabilidad, tienen la particularidad de generar variantes, y algunas de esas variantes podrían no causar que la respuesta inmune de alguna manera deje de funcionar, ¿verdad? Mientras que otras variantes, si son demasiado amplias, cambios muy grandes en la información genética que contiene el virus, podrían efectivamente causar que la inmunidad disminuyera su eficiencia, ¿verdad? Pero eso requiere estudio, requiere investigación. Actualmente se han demostrado variantes que en su mayoría acumulan cambios en una proteína, que es la proteína Spike o espiga. Esta última variante, Reino Unido en particular, tiene algunos cambios puntuales en esa proteína, y por lo tanto esos cambios podrían ser reconocido quizás con menor eficiencia por la respuesta inmune inducida por una vacuna, pero a mí me parece que es bastante posible el escenario opuesto, es decir, dado que es una proteína grande la que justamente tiene los cambios, y la respuesta inmune se dirige no solamente contra la región que está modificada, sino que contra varias regiones de la proteína, es posible que lo más probable es que esos anticuerpos y linfocitos y células T puedan seguir reconociendo el virus. Ahora, hay vacunas que tienen la particularidad de contener todas las moléculas o todas las proteínas del virus. Son vacunas en base a virus inactivado que son menos susceptibles a que estas variaciones puedan de alguna manera disminuir la eficacia de la vacuna. Pero todas estas preguntas, Daniel, la verdad es que requieren investigación, requieren estudios, y por ahora lo que podemos anticipar en base al tipo de cambio, a la significancia de los cambios en términos de cuán dramáticos son, la verdad es que son cambios más bien menores. Lo más probable es que la respuesta inmune que están induciendo vacunas que contienen a la proteína Spike o bien otros antígenos puedan seguir siendo capaces de proteger contra la infección. Hasta ahora doctor. Correcto. Sí, perdón. Sí, hasta ahora hemos hablado bastante, básicamente de la vacuna de Pfizer, porque fue la primera que fue aprobada en Estados Unidos, también en Chile por el ISP, es la primera que va a llegar a Chile también, pero va a llegar en cantidades relativamente pequeñas. La esperanza de que haya una vacunación más masiva está fundamentalmente en la vacuna Sinovac, en la cual usted está a cargo de coordinar los ensayos clínicos acá en Chile. ¿Qué tan avanzados están esos ensayos y cuándo podría haber una aprobación para esta vacuna de Sinovac? Bueno, el caso de Sinovac es el ejemplo de un trabajo donde Chile está inserto en una red de estudios que se están ejecutando en otros países, por ejemplo en Brasil, Indonesia, Turquía. Y los estudios a la fecha han mostrado que la vacuna tiene un muy buen patrón de seguridad. Los estudios previos habían demostrado también que la vacuna tiene una muy buena capacidad de inducir una respuesta inmune. Y lo que estamos observando actualmente en el estudio en Chile básicamente va en esa línea, ¿verdad? Vemos buena seguridad. Durante enero vamos a tener los primeros resultados de inmunogenicidad y esperamos probablemente en base a los datos que se han ido generando en los estudios de los países con los cuales estamos colaborando, todo esto coordinado obviamente por
un sistema de armonización que ha establecido una institución en Estados Unidos que se llama PATH, que está armonizando todos estos estudios. Lo más probable es que tengamos durante este mes los primeros datos de la eficacia de esta vacuna, que podrían obviamente ser un elemento a considerar en el momento de su eventual postulación para uso de emergencia en algunos países, como por ejemplo en Brasil, sin duda otros países también. Recordar que esta vacuna, en particular la de Sinovac, tuvo ya una aprobación de emergencia en China y se ha utilizado en ese país también en muchas personas. Entonces, es una vacuna que, si usted me permite, de primera generación, es decir, de la estrategia tradicional de vacunación, estrategias equivalentes se han ocupado para el virus influenza, por ejemplo, para la polio, de manera exitosa. Y esta vacuna es simplemente una metodología que se sustenta en ese elemento. Y volviendo al punto, perdón, Daniel, ¿sí?, respecto a la preocupación, ¿verdad?, respecto a la rapidez con la que la ciencia ha avanzado en torno al desarrollo de vacunas, tener en cuenta que ninguna de estas vacunas empezó, o ninguna de estas plataformas, metodologías para hacer vacunas empezó con la pandemia. La metodología que ocupa la vacuna de Sinovac tiene 6, 7 décadas. Esa metodología de uso en la historia de la ciencia y la medicina, la metodología de envase de ácidos nucleicos que ocupa Pfizer y otras vacunas, es de los años 90. Entonces, estas plataformas tecnológicas, científico-tecnológicas, tienen ya varios años, varias décadas de uso, ¿verdad?, para, por ejemplo, desarrollar vacunas. Entonces, en este caso se está evaluando, obviamente, su seguridad, su eficacia, particularmente para el SARS-CoV-2. Uh-huh. Doctor Alexis Kalergis, muchas gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas tardes. Hasta luego.